Bueno, en la organización de los sistemas, recuerden que nosotros lo hacíamos en función de tres tipos de funciones, ya sea la de nutrición, relación y reproducción. Ya vimos dos de las tres, nos correspondería la última parte que correspondería a reproducción y entendemos que en el cuerpo humano vamos a tener que considerar una reproducción sexual en donde intervienen dos géneros, el género femenino y el género masculino. ¿Cuál es la intención de la función de reproducción? Mantener la especie. Fundamental, tenemos que mantener la especie. Acá vamos a tener la idea del desarrollo de un ser vivo dentro de otro que va a ser del aparato reproductor femenino. Pero para todo esto, nosotros necesitamos hacer un recorrido y vamos a empezar por el sistema reproductor masculino y luego por el femenino y todos aquellos aspectos que les corresponden a ambos. Acá sí vamos a tener mayor precisión, vamos a tener que ahondar en pequeños detalles para que no tengan dudas o si surgen dudas sean más precisas a determinado órgano y demás. Nosotros entendemos que este aparato reproductor es el que va a permitir formar un gameto, llámese célula, es una célula masculina, y en el caso de la célula masculina justamente se llama espermatozoide. ¿Qué es el espermatozoide? Es aquella célula que provee el padre, ¿sí? El padre con una cierta característica. A esta característica la conocemos como ADN, ¿sí? Que hoy por hoy les puedo decir que es una especie de chip de información que va a corresponder a qué características aporta el padre. Obviamente va a tener cierta cantidad y esa misma cantidad, digo, de numérica, hablemos en cantidad de número, le correspondería a lo que ofrece también la mamá y por eso nosotros podemos entender que hay una perfecta mezcla, ¿sí? Entre cuando nace un bebé y vemos los parecidos entre ambos, porque ambos aportan sus características. Bien, algunas van a prevalecer más que otras, se van a notar, son más notables que otras, pero cada característica aparece el aporte de cada uno. Bien, vamos a ir específicamente a qué pasa con todos los órganos de este aparato. En principio vamos a ver el aparato reproductor en dos vistas, una de frente y otra de costadito. Por un lado vamos a empezar internamente porque vamos a ver que en definitiva una de las características fundamentales del aparato reproductor masculino es que corresponde a que este aparato, partes se encuentran en el exterior, están más expuestas que lo que correspondería al aparato reproductor femenino. En principio vamos a encontrar una pequeña bolsita, ¿sí? Llamada testículo, y esta bolsa, que se llama escroto, van a poder generar esos famosos gametos masculinos llamados espermatozoides. ¿Qué pasa acá? También se activa la testosterona. Si lo vimos anteriormente en el sistema endocrino, habíamos dicho que este sistema podía generar una estimulación de ciertas hormonas, ¿sí? Que permitían, en el caso de la testosterona, de generar características sexuales en el hombre. Entonces, van a haber ciertas características que a partir de esta hormona se activan, acuérdense de características de orden primario o de orden secundario. Vamos a encontrar la formación de vello, el cambio de voz, formas corporales distintas y demás, que son estimuladas por esta testosterona. Segunda parte, podemos encontrar el epididymo, que es esto, que lo vemos mejor acá. Es un contacto, un conducto que está replegado, está encima de cada uno de los testículos y ahí se van a madurar y a acumular los espermatozoides. Acá, consiguientemente, a continuación, encontramos el conducto deferente, que vamos a encontrar un parecido, ¿sí? Con algo que corresponde al aparato reproductor femenino, en su momento ya se los nombraré. Es un conducto deferente por el cual se van a mover los espermatozoides hasta la uretra. Atenti, porque nombramos la uretra y ya había aparecido en otro momento y vamos a tener que relacionarlo con otro sistema. Punto número 4, vamos a encontrar la vesícula seminal y acá aparece de nuevo la intervención de ese sistema endocrino porque aparece la palabra glándula,
porque va a implicar la formación de un líquido seminal. ¿Cuál va a ser ese líquido seminal? Aquel por el cual se va a poder trasladar, vamos a poner un transporte de los espermatozoides para que puedan mantener una temperatura adecuada, el alimento necesario y que sea un vehículo apto para poder viajar desde el órgano masculino hasta el femenino. Bien, seguimos un poquito más. Hay una próstata, la vemos acá al fondo o acá está, si oculta. ¿Qué pasa? Esta va a permitir añadir ese famoso líquido a los espermatozoides, que sirven para qué. Por un lado habla de la acidez de la uretra, va a lograr una neutralización. Freno un cachito acá. La uretra, que es este conducto, va a corresponder a un órgano compartido del aparato reproductor masculino, solamente el masculino, no pasa lo mismo con el femenino, el masculino y también lo que correspondería al sistema excretor. Entonces, si entendemos que pasa por el sistema excretor urinario, por esta misma zona va a pasar la orina. Entonces, este espacio puede mantener cierto grado de acidez. Bueno, este líquido que se va a generar en la próstata va a generar como un ambiente más favorable para que esta célula, que es la célula masculina, no se muera, porque si con gran nivel de acidez puede llegar a morir. Entonces tiene que lograr una especie de hábitat lo más sana posible. ¿Qué pasa acá? Se va a neutralizar la acidez en esta zona, pero también se va a neutralizar la acidez correspondiente a la vagina. Si puede haber algún tipo de acidez en este espacio, en el órgano femenino, trata de que el semen trata de bajarlo, de neutralizarlo, de sacarle esa acidez. Bien, pero también ese líquido, como dijimos recién, permite dar movilidad. Ojo. Ya la gameta masculina tiene cierta movilidad, pero también se lo facilita el semen. Al conjunto de líquidos añadidos y de los espermatozoides es lo que dijimos que se llamaba semen. Pasamos un poquito más y ahí viene la famosa uretra, que es un órgano compartido, atraviesa el pene, fíjense que va por la parte central, acá lo vemos muy bien, y que es común, como dijimos recién, al aparato urinario. Tiene una musculatura tal que le va a permitir eyectar, sacar con mayor rapidez y fuerza al semen, ¿sí? Para poder lograr la eyaculación. Cuando el semen sale del pene, va a tener gran fortaleza porque obviamente esta zona muscular permitió que salga eyectado. Por otro lado, vamos a encontrar el órgano que está más expuesto, que corresponde al nombre de pene, que está constituido por un prepucio y una zona que se llama glande. Este órgano en sí es un órgano muy esponjoso, pero a la vez eréctil. Significa que logra una rigidez, que este tiene la función también de depositar el semen en el interior de la vagina, obviamente femenina. La parte final, como recién les decía, se llama glande y es muy sensible, pero está recubierta por una porción de piel, ¿sí? Que tiene que ser sumamente higienizada, a la que conocemos con el nombre de prepucio. Esto correspondería a los órganos que forman parte de este aparato reproductor. ¿Qué pasa con esto? Vamos a hablar de este famoso gameto masculino, que es el espermatozoide. Fíjense que acá ya me da una característica fundamental. Tiene una movilidad, me hace acordar a un renacuajo. Son células que tienen una finalidad de desplazarse. Esto le va a dar una característica fundamental porque va a permitir, gracias a esa movilidad, fecundar, que significa lograr la unión con el óvulo. Al óvulo femenino tiene que fecundarlo y ahí puede generar vida. ¿Qué partes tenemos? Vamos a encontrar esta cabecita que tenemos acá, que obviamente tiene ese nombre, va a contener al núcleo porque es una célula, pero va a tener también esta zona que es como la zona principal que se llama acrosoma, no mentira, núcleo es la parte principal y el acrosoma tiene una función fundamental. Va a tener cierta acidez, ¿sí? Tiene enzimas y cuando hablábamos de enzimas en el digestivo hablábamos de ácidos,
tiene una enzima que va a permitir romper la capa que va a la capa protectora del óvulo, entonces puede ingresar. El núcleo, obviamente acá tenemos gran información, que es la información genética, hablábamos de ese ADN al principio de este tema, que corresponde a la información genética que va a determinar las características que aporta el padre. ¿Sí? Dentro de esta información también va a estar si va a ser un nene o una nena. Quien aporta el género del hijo, del bebé, va a corresponder al espermatozoide. Esta zona, la número 2, correspondería a un cuello que está muy bien provista de unas mitocondrias. ¿Qué es estas mitocondrias? Es la que le va a dar energía, le va a dar movilidad a toda esta célula. Y finalmente encontramos al flagelo o a la cola, que es la que le va a permitir la movilidad. Y uno dice, ¿se mueve así? Se mueve de esta manera. ¿Pero para qué? Y porque de esta manera puede llegar hasta el óvulo. Obviamente nosotros dijimos que para esto interviene el líquido seminal, el semen, que es el que le va a permitir la movilidad. Acá lo podemos ver. Fíjense que en primera instancia nosotros tenemos a los espermatozoides, no esta cantidad, tiene excesiva cantidad, que están, como dijimos en primera instancia, se encuentran en los testículos. Fíjense cómo hace su primer camino. Teníamos el epididimo en la primera parte. Luego del epididimo se van a trasladar al conducto deferente. Van saliendo, miren qué rapidísimo, y son rapidísimos. Muy bien, miren qué rápido van. Es que es una carrera, muy bien, pero no con 2, sino con muchísimos. Llega después del epididimo, va a llegar a esa famosa, y dijimos que tiene que estar provisto con muy buenos líquidos, va a llegar a la uretra. Ahí ya va con líquido seminal y de esa manera puede lograr salir al exterior. Este vendría a ser el recorrido de los espermatozoides. Nada del otro mundo, fíjense que en realidad nosotros tenemos todo y cada uno de los elementos bien precisos para poder tener una mirada bastante completa. Algo que fundamentalmente tenemos que tener en cuenta acá es que siendo un órgano tan expuesto, un órgano que está en su mayoría en el exterior, tenemos que lograr una mayor protección. Los varones entenderán de lo que estoy diciendo porque probablemente exista un golpe, cuestiones de higiene también, que eso no solamente va para el órgano masculino, sino también para el femenino, pero está tan expuesto que los golpes pueden llegar a generar problemas. Nada grave, pero obviamente cuando existe algún golpe o demás, obviamente tenemos que avisar, por más que parezca insignificante, avisamos como para tener en cuenta de qué es lo que le puede suceder a este órgano. Claramente lo puede ver un médico y demás, ¿sí? Pero es necesario dar aviso si por ahí tuvimos algo que por ahí nos molestó en esta zona. Bien, después vamos a tratar de incorporar algunas medidas de higiene, ya sea en el cambio permanente de ropa interior, en la utilización de determinada ropa interior, porque por ahí el uso de ropa muy ajustada, de ropa de lycra, no favorece, ¿sí? A este órgano porque puede generar la existencia de hongos. Entonces, la idea es que siempre tengan una ropa de algodón y obviamente el cambio permanente con el acompañamiento de un lindo baño. Pero hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta para poder mantener la higiene y la salud de este órgano. Esta es la primera partecita. Ahora continuaremos con otros, con el aparato reproductor femenino y vamos a ver en congruencia cómo los dos logran la fecundación o no, ¿sí? De un ser vivo.